Bien, vamos a continuar viendo algunas curvas y, bueno, hacer su definición para entender, digamos, su aplicación también en cálculo. Y, bueno, ya hemos visto cómo representar una curva con funciones vectoriales, pero dentro de ellas podemos encontrar algunas curvas, algunos tipos de curvas. En este caso, por ejemplo, tenemos las curvas simples, aquellas que no se cruzan entre sí, ¿ya? Como las que tenemos acá, puede ser una curva normal, desde una recta, una curva, una pequeña parábola, una función cúbica, hasta una circunferencia, porque en este caso no se llega a juntar, ¿ya? O no se cruzan los puntos. Y tenemos curvas no simples en las cuales se llegan a cruzar, o sea, estas funciones, ¿no? O sea, los puntos vuelven a cruzar, entonces vuelven a pasar por un punto otra vez. Tenemos como en este caso eh, un helicoide, tenemos así un lazo, básicamente. Entonces, hay varias funciones que puede haber. Asimismo, también podemos considerar también las curvas cerradas y no cerradas. Esto para, digamos, poder hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces, puede existir curvas cerradas justamente cuando una función evaluada en un parámetro se vuelve a repetir. La función no va a ser nunca igual a la otra función en otro punto. ¿Ya? Entonces, funciones podemos ver vectoriales, podemos unir, por ejemplo, pero más que todo, bueno, tenemos que identificar qué es lo que queremos. En esencia, dependiendo del tipo de curva, digamos, cuánto mide desde ese tramo hasta ese tramo, ¿ya? En algunos casos esto va a ser más sencillo, pero cuando las curvas no son simples, al mismo tiempo de cruzarse, voy a tener que segmentar estas distancias para poder hacer la longitud. Es una composición de varias veces. Características geométricas que tienen las funciones vectoriales, que son la longitud de curva, longitud de arco de una curva. ¿Ya? Esta longitud de curva, básicamente, es lo que mencionábamos acá, cuánto mide ya esta función, o sea, cuánto mide esta curva desde este punto hasta un determinado punto, ¿ya? Si nosotros utilizáramos una wincha, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos medir, digamos, una curva dada, digamos, o cualquier forma. Ahora bien, el cálculo nos permite hacer esta misma medición sin el uso de una wincha, simplemente conociendo la forma o la ecuación de esta curva, entonces podría calcular su longitud. Y para ello utilizamos la siguiente ecuación, que es una integral definida desde el límite inferior hasta el límite superior, y de esta integral corresponde a la derivada de la curva, pero aplicándole el módulo. Es decir, entonces es el módulo de la derivada de la curva. Si aplicamos la longitud de curva de cualquier función, vamos a ver acá un ejemplo. Acá, por ejemplo, con una función simplemente de dos variables, una función vectorial de dos variables, que ya habíamos visto, básicamente esta es una circunferencia, ¿no? Y queremos hallar la longitud de arco de esta curva, ¿ya? Pero lo queremos ver entre los límites desde 0 hasta 2pi, es decir, prácticamente toda una vuelta, ¿ya? Y vamos a confirmar acá el resultado, porque podemos hallar el resultado sabemos cuánto mide o la longitud, el perímetro de una circunferencia directamente por fórmulas de geometría. Entonces vamos a hacer el cálculo por esta fórmula. Para ello, ¿qué es lo que primero tenemos que hallar? Es la derivada de la función. Entonces, como esta es la función, hallamos su derivada. Hallando su derivada, derivamos de componente a componente. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno de t? Su derivada sería menos seno de t. ¿Cuál es la derivada de seno de t? Coseno de t. Entonces ya tengo la derivada de la función componente a componente.
Segundo, me piden hallar el módulo de esta función. Si quiero hallar el módulo de esta función, sacamos la raíz cuadrada del cuadrado de cada componente. Entonces, el cuadrado de menos seno de t más el cuadrado de coseno de t. Y bueno, hallamos este módulo. Para este caso, el módulo es fijo, porque como podemos ver bien acá es una identidad trigonométrica. Esto me va a dar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Esto es igual a la unidad. Y la raíz de 1 va a ser simplemente la unidad. En otros casos seguramente va a quedar una función de t. No se va a poder simplificar y habría que ver después para luego evaluar, ¿ya? Para este caso entonces se simplifica nuestra integral y nos sale la unidad. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la integral definida desde A hasta B de esta última función que hemos obtenido. Y en este caso, simplemente sería la integral desde 0 a 2pi, ¿de qué? De 1. O sea, sería esta integral. Por lo tanto, la integral de 1 simplemente va a ser t. Y evaluamos los límites superior e inferior. Límite superior, pues va a ser, reemplazando en vez de t, voy a poner 2pi menos la función evaluada en el límite inferior. T, en vez de t pongo 0, entonces va a ser 2pi menos 0. Por lo tanto, el resultado total es igual a 2pi. Entonces, como se puede ver bien acá, hemos calculado de manera muy sencilla el valor de esta longitud de curva, ¿ya? Básicamente, y podemos confirmar, si todos sabemos, recordando las reglas de las fórmulas de geometría, cuál es el perímetro de una circunferencia de radio, bueno, de cualquier circunferencia. Básicamente es igual a 2pi por el radio, el perímetro de una circunferencia. Si asumimos que nuestro radio, y en este caso para esta función, si nos graficamos, es una circunferencia que tiene radio 1. Entonces, si el radio es 1, va a ser simplemente 2pi por 1, me va a dar igual a 2pi. Entonces, confirmamos que la longitud de curva de esta función vectorial efectivamente es igual a 2pi, que sería la longitud de una circunferencia de radio unitario.